siempre un honor tenerte acá hoy en la cámara. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar por el diagnóstico, un poquito la radiografía de cómo estamos en esta coyuntura. Cuando analizamos el panorama económico regional, ¿cómo describirías hoy el momento que vive el Estado Zulia? ¿Estamos frente a una etapa de recuperación, reconfiguración económica o todavía de resistencia empresarial? Yo hablaría de 3 puntos. Uno, ¿cuáles son los atributos que tiene el Zulia o fortalezas que tiene el Zulia? ¿Cuáles son las oportunidades? Siempre las oportunidades están en el entorno, las fortalezas están dentro. Yo hablaría de fortalezas, yo hablaría de que el Zulia es el estado más poblado, que tiene 3.818.000 habitantes, según las Naciones Unidas y según el estudio en COVID de la Católica Andrés Bello. Además, por esa población, el Zulia tiene un mercado realmente importante, de los más grandes del país. En segundo lugar, el Zulia tiene unos 63.000 kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales el 63% tiene vocación agropecuaria. Es decir, la mayor parte del territorio del estado, usted puede producir ganado, puede producir productos vegetales, forestales, es decir, hay un potencial grande. Correcto. Pero además, el Zulia tiene, en el mundo se conocen 9 grandes fuentes de energía. Las no renovables, que son petróleo, gas y carbón, y las renovables, que está la energía nuclear, está la hidroeléctrica, la biomasa, la geotérmica, entre otras. 9. De esas 9 fuentes de energía a nivel mundial, el Zulia tiene 5 hoy que las puede explotar y una potencial. Es decir, es el estado de Venezuela que tiene mayor reserva de recursos energéticos. Con esas posibilidades, más las tierras que son fértiles, cultivables, el Zulia tiene unas posibilidades grandes. Si yo me aferro a eso, además, desde el punto de vista de cómo yo puedo preparar talento y yo puedo darle salud a mi gente, porque eso es importante en la economía, por supuesto. El Zulia tiene 12 universidades. Es el estado que tiene más universidades después de la capital. Y esas 12 universidades son 7 públicas y 5 privadas. Pero además el Zulia tiene 1.625 centros de salud distribuidos en los 21 municipios del estado. Es decir, tiene una infraestructura educativa y de salud para soportar cualquier crecimiento económico. Así es. Es decir, el Zulia tiene unas grandes fortalezas. Ahora, si se me pregunta, ¿y qué oportunidades tiene el entorno? La economía del país, todos los expertos en economía señalan que este año 2026 Venezuela va a tener un crecimiento económico entre 10 y 15%. Correcto. Eso es un porcentaje realmente importante. En materia petrolera solamente va a crecer nada más y nada menos que un 21.5%, muy importante, y el consumo privado va a crecer en el orden del 14-15%. Es decir, para que haya ese crecimiento económico a nivel del país, el Zulia va a jugar allí un rol muy importante, claro, por todo lo que implica de las reservas que ya hablábamos, de las potencialidades que ya hablábamos. Pero además, yo creo que es una oportunidad lo que está sucediendo con el gobierno norteamericano. Si las decisiones que se están tomando, eso representa una oportunidad. Claro. Por otro lado, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno venezolano actual requieren victorias tempranas
Es decir, victoria en poco tiempo. Y yo creo que eso se va a dar. Y eso es una gran oportunidad para Venezuela y para el Zulia. Por supuesto. Muy importante. Por supuesto. Entonces, si yo tengo grandes atributos o fortalezas como las que hemos mencionado y grandes oportunidades como las que acabamos de señalar, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los zulianos? ¿Sentarnos a esperar que los actores externos jueguen? ¿Que los agentes económicos internacionales y nacionales jueguen? Yo diría que nosotros tenemos que actuar por nosotros mismos para que esos agentes jueguen. Claro. Y jueguen a favor. Por supuesto. Entonces, yo propongo una agenda para el Zulia en este 2026. Y comienzo con el número 1, es que el señor gobernador del estado tome la iniciativa de constituir un gran comité integrado por actores públicos, llámese el propio gobernador, algunos alcaldes, el propio gobierno nacional y actores privados, empezando por los agentes económicos, es decir, instituciones como la Cámara de Comercio de Maracaibo y otras instituciones, Fedecámara, otras instituciones privadas y las universidades nuestras. Es decir, un gran comité para que le construya viabilidad a estas fortalezas internas que tenemos y a esas oportunidades del entorno. Si nosotros los zulianos tenemos que jugar y nosotros tenemos, además de ese comité, tenemos una brújula. El Zulia en el año 2016 presentó un plan de lo que hay que hacer para el año 2040. Eso fue en el 2016. Participaron más de 600 actores de la región, entre ellos académicos, investigadores, empresarios, políticos, funcionarios de gobiernos nacional, estatal, municipal. En verdad fue una gran participación. Y ahí eso es una brújula. A mi juicio el plan Zulia 2040 es una gran brújula para aprovechar todas estas fortalezas y darle un aprovechamiento adecuado a las oportunidades que tenemos. ¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos que enfrenta el sector empresarial zuliano para poder crecer en infraestructura, financiamiento, servicios públicos o en entornos regulatorios? Yo diría que hay dos grandes retos. Uno, unidad de criterio. Es decir, los empresarios, los académicos y el propio gobierno estatal tienen que ponerse de acuerdo, tienen que trabajar juntos, tienen que tener un horizonte claro por el cual trabajar. Así es. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es no trabajar aislados, sino tener un solo norte y unir todas esas capacidades, esfuerzos que tienen organizaciones privadas como la de los empresarios, pero también las propias universidades y el propio gobierno. Yo creo que eso es uno de los grandes retos. El segundo gran reto, el país que puso en práctica después de los Estados Unidos el federalismo y la descentralización fue Venezuela en la declaración del año 1811. Primero fue Estados Unidos, después fue Venezuela. Hay una casualidad allí, pero es importante tenerlo presente, ¿no? Claro. Venezuela fue el primer país del continente americano, después de Estados Unidos, que en su constitución dijo, este país será federal y descentralizado. Lo dice la actual constitución incluso. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es que el país no le tema al federalismo y a la descentralización. El Zulia, para aprovechar su fortaleza y las oportunidades, necesita competencias que se las delegue el centro. Pero no solamente para el Zulia, para todos los estados. Para todas las regiones. Así. Y de esa manera yo estoy seguro que uniéndonos y teniendo competencias adecuadas, vamos a utilizar muy bien nuestra fortaleza y aprovechar nuestras oportunidades.
Doctor Zambrano, usted mencionaba que el Zulia posee una gran cantidad de elementos, de recursos. Hablamos de los recursos naturales no renovables, hablamos del sector energético, petróleo, ganadería, agricultura. Ahora, ¿cuáles son los sectores que según su criterio son los que tienen mayor potencial en este momento en el estado Zulia? Bueno, en primer lugar, por lo que ya estamos viendo, además del sector petrolero, incluso yo me atrevo a plantear, dada la crisis que tenemos en el Medio Oriente, que para algunos dicen, ¿cómo puedes decir, Adalberto, que eso es una oportunidad? Sí, eso es una gran oportunidad. Pero es que están muriendo personas. Independientemente de eso, claro, es una oportunidad. Ahora, una de las oportunidades es que va a haber un gran problema energético, escasez. El petróleo, el carbón y el gas se convierten en recursos fundamentales y los tres los tiene el Zulia. Así es. Y yo veo allí una gran oportunidad. Por otro lado, yo creo que sectores como construcción, metal mecánico, por cierto, la industria metal mecánica, 2-3 décadas atrás, la más promisoria, la más creciente, era la industria metalmecánica en el Zulia, especialmente en la costa oriental del lago. Yo creo que eso va a retomarse y eso le va a dar unos efectos muy positivos. Industria petrolera, carbonífera, gasífera, pero construcción, metalmecánica van a tener un repunte muy importante en el estado. Hablando del entorno de todo lo que es Venezuela, pero traspolándonos a lo que es el estado Zulia, la región zuliana, ¿cuál considera usted que son esos ventajas estratégicas, esos factores competitivos que tiene el estado Zulia en este momento? Bueno, si yo comparo al estado Zulia con otros estados del país, ya lo decía anteriormente, si nuestras grandes reservas, nuestro gran potencial de infraestructuras que tenemos, aunque haya que mejorar algunas de ellas, por ejemplo, yo creo que las vías extraurbanas troncales, como la Lara Zulia, como la Falcón Zulia, como la Maracaibo Machique Colón, como Maracaibo Paraguaypoa Paraguachón, son vías fundamentales que hay que rescatar, claro, para modo de soportar el crecimiento económico. Yo creo que un estado que tiene una población, que es el estado más poblado del país, pero que tiene 12 universidades y que tiene a la vez una infraestructura en materia de salud, deportiva, cultural en el estado, yo creo que esos son elementos fundamentales para soportar el inicio de esta recuperación económica. Yo creo mucho en eso. Y estoy convencido que el Zulia va a tener 2026, 2027, van a ser años muy promisorios. Solo necesitamos dos elementos importantes que tenemos que trabajar para ello. Unidad interna y lograr descentralizar competencias del centro hacia los estados del país. ¿Y qué papel puede jugar nuevamente el Zulia en una etapa de crecimiento, de desarrollo, de recuperación, de reconstrucción? ¿Cuál considera usted que va a ser el papel fundamental que vamos a jugar nosotros como zulianos en toda esta coyuntura? Fundamental. El Zulia no solamente era el primer productor de petróleo, de carbón, uno de los principales en materia gasífera, en materia industrial. El Zulia era el primer productor de carne, el primer productor de leche, el primer productor de uva. Por favor, o sea, tenemos un potencial. Esas tierras fértiles no se han acabado, están allí. Claro. Nosotros vamos a tener un futuro importante en materia agrícola, agroindustrial, en materia energética, minera. Yo creo que nuestras universidades se tienen que preparar, porque nuestros jóvenes van a requerir conocimiento y preparación para los grandes retos que tenemos hacia adelante. Muy importante. Las universidades se tienen que poner las pilas en esto, como decimos en el argot popular.
Y tenemos una infraestructura realmente importante, tanto pública como privada. La Universidad del Zulia es una de las 3 universidades más importantes en Venezuela, no solo en cuanto a matrícula, sino en cuanto a todos los egresados y nivel de preparación que se tiene. O sea, nosotros tenemos unas grandes bases muy sólidas que, sabiéndolas aprovechar, lo lograremos. Ahora, yo invito al Zulia en 2 elementos, insisto mucho en ello. Uno, unidad interna. Yo invito al gobernador a que crea ese comité integrado por los actores más importantes del Estado, privados, académicos, públicos. Y por otro lado, una estrategia para solicitarle al gobierno central, inclusive la presidenta se pudiera dar no solo un hit, sino incluso más allá de un hit, si la presidenta toma la iniciativa de descentralizar competencias a los estados. Muy importante. El crecimiento económico requiere que los estados estén preparados para ello. Yo creo que esos son 2 elementos. Lo que tenemos es que negociar, hablar, conversar, dialogar y negociar con actores externos, internacionales, nacionales y con el gobierno central para lograr las condiciones para este crecimiento económico que es evidente en el 2026 y en el 2027. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en la mañana de hoy. Las redes sociales, formas de comunicarse con AZB Consultores para también poder tener todo ese background del portafolio de servicios que ustedes siempre están... Yo diría un correo electrónico azambrano.barrios@gmail.com. Mi celular es el 0424-361-8152. Y nosotros publicamos en el año 2024 este documento que se llama Zulia Barómetro. Estamos trabajando en Zulia 2026. Muy bien. Zulia Barómetro 2026. Pero este es el documento de estadísticas más importante que hay hoy en el país, claro. En el Zulia, perdón. Entonces, con todo gusto podemos compartir Zulia Barómetro y parte de esta información que presentamos en la Cámara de Comercio de Maracaibo el pasado jueves 12 de marzo con motivo de un gran evento que hizo en alianza con Benanchan. Así es.